Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy pocas veces hay una coincidencia entre algo que dice la Biblia y lo que dicen los medios de difusión. Pero en este caso hay una coincidencia en la expresión, y por eso voy a hablar de esto esta mañana. Voy a hablar acerca de la mano de Dios. Usted ha escuchado hablar de la mano de Dios en este tiempo, ¿no es cierto? Usted ha escuchado. Casi siempre se refiere, cuando se habla de la mano de Dios, a un fraude que se hizo, a una trampa, y que se la sigue aplaudiendo como una picardía. Yo creo que frente a esta blasfemia de todos los medios, es bueno que vayamos a la palabra de Dios para ver qué es realmente la mano de Dios. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Libro de Esdras, capítulo 8. Libro de Esdras, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Leo la segunda parte del versículo 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche, en esta mañana. Dios es espíritu. Esta es una definición que da la Biblia. Y todos nosotros sabemos que Dios es celoso de su condición de ser espiritual. Por eso el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Es decir, es un Dios que no se puede representar. Si Dios es espíritu, Jesús resucitado nos explica qué es un espíritu. Y Jesús le dijo a los discípulos, cuando creyeron que él era un espíritu: el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lo que quiere decir que lo espiritual está totalmente desligado de la materia. Justamente porque Dios es espíritu, no lo podemos representar, porque no tiene forma humana, no lo podemos representar, y porque, como dice Juan en el prólogo del Evangelio, a Dios nadie lo vio jamás, porque no se lo pueden ver con los ojos de los hombres. Sin embargo, para hablar de Dios, tenemos que usar palabras y figuras que tienen que ver con lo humano para llegar a entender a Dios. Por eso, a pesar de que Dios es espíritu y de todo lo que acabamos de decir, la Biblia habla de la mano de Dios, habla de la boca de Dios, habla de los brazos de Dios, habla de los ojos de Dios. Y nosotros entendemos cuando leemos esto que está usando figuras humanas para referirse al Dios eterno y al Dios espiritual. Esdras fue un hombre de Dios, consagrado a Dios, entregado en cuerpo y alma a Dios, que tuvo que organizar a su nación después de 70 años de cautiverio
y tuvo que ponerle a su pueblo un fundamento espiritual, ordenar al pueblo en el cumplimiento de las leyes. Nosotros tenemos aquí, hemos leído una parte del libro de Esdras. El libro de Esdras es más extenso que lo que nosotros leímos. Pero es interesante que en medio de todos los capítulos de Esdras, en el libro, él insiste reiteradamente cuando habla de su experiencia personal acerca de que en su vida se movía la mano de Dios. No habla mucho acerca de su persona en su libro. Prácticamente de todos los capítulos, solamente en cuatro de los capítulos, él habla acerca de su experiencia y su ministerio. Lo que quiere decir que todo lo que sabemos que hizo Esdras está compilado en 4 capítulos de su libro. Lo otro es historia anterior. Pero en esos 4 capítulos, sobre todo en los capítulos 7 y 8, él insistentemente habla acerca de la mano de Dios. Él dice, ¿por qué pude salir yo de la nación donde estábamos cautivos para ir a mi pueblo? Y él dice, porque el rey me concedió todo lo que le pedí, porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Más adelante va a decir, ¿por qué pude llegar a destino? Porque llegué a Jerusalén porque conmigo estaba la buena mano de Dios. ¿Por qué pude hacer el trabajo? Porque la mano de Dios me fortaleció. ¿Por qué tuve buenos colaboradores? ¿Por qué? Porque la mano de Dios me acercó la gente que yo necesitaba. ¿Por qué los enemigos no pudieron estorbarnos? Porque la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró del enemigo. Si usted lee solamente estos 2 capítulos, se va a encontrar que todo esto que le estoy diciendo está escrito allí. Son todas expresiones donde él dice que todo lo que él pudo hacer era porque la buena mano de Dios lo estaba orientando, porque la buena mano de Dios lo estaba guiando, porque la mano de Dios lo estaba protegiendo, porque la mano de Dios lo estaba fortaleciendo. Él miraba la vida, su propia vida y su propia experiencia, y veía la mano de Dios. Veía la mano de Dios. Ahora, yo no pretendo cambiar el vocabulario de nadie. Y creo que muchas veces, y que es muy difícil cambiar el vocabulario, y que todos usamos el vocabulario común, ¿no es cierto?, de que usa toda la gente. Pero yo quisiera así detenerme y analizar un poquitito nuestro vocabulario. Por ejemplo, a alguna persona le sucede algo bueno, y entonces decimos, ¡qué suerte que tuvo! Tengo un accidente en la calle, y entonces digo, por casualidad pasaba una persona por allí, un hermano, un conocido, que me ayudó. Sucede una desgracia y decimos, es una fatalidad. A alguien le sucede 4 o 5 cosas malas y decimos, anda de mala racha. Y fíjese usted estas palabras que usamos cotidianamente y que las usamos todo. Suerte, casualidad, fatalidad, racha. ¿No es cierto? Todas estas palabras encierran 2 filosofías de vida. Porque las palabras expresan el sentimiento de los hombres y expresan nuestra filosofía de vida. 2 de estas palabras vienen de una concepción del mundo que no tiene nada que ver con la mano de Dios. La palabra suerte y la palabra casualidad. ¿Por qué? Porque la suerte es el encadenamiento de sucesos que nosotros atribuimos a la casualidad. Y la casualidad es la combinación de circunstancias que nadie puede prevenir, nadie puede prever, nadie puede evitar. Lo que quiere decir que es una concepción del mundo que está diciendo que todo está librado al azar. Y que en alguna forma me pasan cosas porque se encadenan enloquecidamente y se me da la buena o se me da la mala. Pero todo es fruto del azar. Pero las otras 2 palabras, la palabra fatalidad y la palabra racha, tienen que ver con el ocultismo. La fatalidad
es en su origen lo que designa una fuerza desconocida que obra irresistiblemente y maneja a los hombres, a los dioses y a las circunstancias. Y la racha es un periodo breve de fortuna donde los dioses me son propicios. Lo que quiere decir que usamos palabras que tienen que ver con el azar y usamos palabras que tienen que ver con el ocultismo, pero todas dicen lo mismo. Son una constante, nada puede modificarse, todo está predeterminado, todo responde a fuerzas que nosotros no podemos manejar o a fuerzas ocultas. El cristiano no cree ni en la suerte, ni en la casualidad, ni en la fatalidad, ni en las rachas. Porque ninguna de estas cuatro palabras encierran la voluntad de Dios. Nosotros creemos en la voluntad soberana de Dios, creemos en la soberanía de Dios. Y cuando yo creo en la soberanía de Dios, estoy creyendo que todo lo que sucede es o porque Dios lo produce o porque Dios lo permite. Un día se levanta Jeremías, después de haber predicado durante mucho tiempo, en Jerusalén, queriendo librar a su pueblo de la destrucción. Y cuando se levanta ese día, Jerusalén está destruida y el templo está hecho pedazos. Y Jeremías, después de haber predicado tanto por eso, escribe uno de los libros más conmovedores del Antiguo Testamento, un libro poético, las Lamentaciones, es el lamento por lo que ha pasado. Y es indudable que aquel que le destruyen la ciudad y le destruyen el templo y se encuentra sin nada alrededor, sufre un shock muy especial, como ninguna otra experiencia en la vida puede marcar. Un escritor español dice: guerra realmente es la guerra que te destruyó tu casa. Hasta que no te destruyó tu casa no te diste cuenta lo que es la guerra. Pero el día que llegaste y tu casa estaba destruida, ahí te diste cuenta que eso es la guerra. Jeremías se dio cuenta que eso era la guerra, la última instancia a la que había llegado su pueblo. Y sin embargo, viendo todo eso, y viendo la destrucción del templo de Dios, y viendo cómo las multitudes eran llevadas esclavas para trabajar a otros lugares, él dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Él está diciendo: este desastre que han hecho los hombres, este desastre, lo mandó Dios. Permitió Dios que sucediera. A Dios no se le escapa nada, mi hermano. Todas las cosas están bajo su control. Hay cosas que suceden porque su voluntad soberana las produce, y hay cosas que suceden porque Dios deja que sucedan. Pero nada se escapa de su control. La señora que puso el agua a hervir, de pronto va corriendo y dice: me olvidé, y saca la pava negra. A Dios nunca le pasa esto, A Dios nunca le pasa esto. Eso nos pasa a los humanos, que nos olvidamos. Ninguna cosa que suceda está fuera del control de Dios. Está fuera del control de Dios. Y fíjense ustedes una cosa, que después de decir quién será el que diga que sucedió algo que Dios no mandó, dice Jeremías: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora, si yo hubiera escrito Lamentaciones, hubiera dicho: de Dios sale siempre lo bueno. Ahora, si yo hablo del propósito de Dios, el propósito de Dios siempre es para salvación y siempre quiere la bondad de los hombres. Pero muchas veces Dios tiene que permitir ciertas cosas, y en esta circunstancia Él tuvo que permitir que lo malo se derramara para que su pueblo entendiera. Pero el hecho de que el enemigo entrara y arrasara con todo y destruyera el templo no significa
que Dios no estaba en el control, sino que Dios dejó de poner la barrera para que esto se derramara, pero Dios seguía estando en el control. Y eso malo que llegó porque el permiso de Dios, el carácter permisivo de Dios, dejó que eso llegara. Y lo que está queriendo decir aquí Jeremías es eso. De Dios recibimos lo bueno y todas las bendiciones, pero cuando recibimos esto malo es porque Dios ha permitido que eso malo llegara hasta nosotros. Jeremías analiza todo esto en su libro y encuentra las causas. Dice, esto sucedió porque hicimos esto. No siempre encontramos las causas. No siempre encontramos las causas. Yo quisiera conocer las causas de todas las cosas. No siempre las encontramos. No siempre. Pero eso no quiere decir que las causas no existan y que Dios no esté permitiendo cosas que, aunque yo no la entienda, forman parte de su soberanía. Cuando Esdras escribe estas palabras, han sido llevados, hacía 70 años atrás su pueblo había sido llevado cautivo por Nabucodonosor y habían destruido el templo y Babilonia. Eso que Jeremías vio en el comienzo, lo está viendo él en el final. 70 años después del suceso de la destrucción de la ciudad y de la destrucción del templo, 70 años después, Babilonia había sido conquistada por los persas. Y Ciro, el rey persa, sube al trono y decreta el regreso y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Decreta esto. Y ahora Esdras mira cómo se ha dado vuelta la historia. Y al darse vuelta la historia, ahora van a volver a su tierra y van a poder reedificar eso que había sido destruido. Es en ese momento cuando Esdras está trabajando. ¿Por qué se dio vuelta la historia? Hay dos interpretaciones posibles, dos. En primer lugar, que los persas tenían una visión política diferente que los caldeos, que la gente de Babilonia. Ellos pensaban que los pueblos no tenían por qué estar esclavos en la tierra de ellos, sino que fueran y cultivaran su propia tierra y en todo caso les cobraran impuestos. Y ellos hicieron volver a todos los pueblos cautivos, los mandaron a sus tierras para que trabajaran para ellos. Esta es una explicación sociopolítica del asunto. Pero cuando Esdras revisa los libros de Dios, se encuentra con que 70 años antes el profeta Jeremías había escrito: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré entre vosotros mi buena palabra y los haré volver de ese lugar. Ahora, Esdras puede interpretar lo que sucedió de dos formas. Puede interpretarlo de dos formas. Él puede decir así: volvimos porque cambió la política, porque las circunstancias cambiaron, porque los hombres mudan en su forma de pensar. Y como mudan en su forma de pensar, cambió la política, cambió el rey, y entonces volvimos. Y esta es una explicación. Pero tiene otra forma de ver esto. Y es: volvimos porque Dios había establecido que se cambiara la política en ese momento. Porque Dios había puesto este límite. Y cambió la política no porque los hombres cambiaron, sino porque Dios actuó en la historia para que cambiaran. Y volvemos por eso. En el primer caso, si él hubiera pensado que simplemente era un cambio político, esto eran las circunstancias nada más. Las circunstancias. Pero él piensa que ese cambio político que vino porque Dios estaba detrás de eso buscando algo. Y él dijo: detrás de esto está la mano de Dios, la mano de Dios. Y él podía demostrarlo. Él tenía un rollo que lo demostraba. 70 años antes se ponía la fecha de regreso. Y decía: en 70 años vuelven a su tierra. Y él entonces escribe: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Era un momento difícil, evaluó la experiencia del pasado, abandonaron a Dios,
fueron abandonados, buscaron al Señor y la mano de Dios estaba a su favor. Ahora, mis hermanos, Esdras podía no ver la mano de Dios, porque la mano de Dios, dijimos al principio, no se ve, no se ve. Él lo que vio fueron los sucesos, lo que vemos son los sucesos, los sucesos. Él vio el encadenamiento de los sucesos, él vio el desarrollo de la historia, él vio el desenlace final, pero él no vio la mano de Dios, él no la vio, porque con nuestros ojos no podemos ver la mano de Dios. Él veía la mano de Dios por la fe, y la mano de Dios se ve únicamente con ojos de fe, con ojos de fe. Yo veo la mano de Dios únicamente cuando miro con fe las cosas. Podemos pensar tal vez que, bueno, lo que pasa es que Esdras debía ser un místico, o un iluso, o un irracional. Cambió la política y él habla de la mano de Dios. Él habla de la mano de Dios. Cuando usted llegó a este lugar, esa mesa estaba armada. ¿Sí? Ahí hay una cantidad de tazas, hay unos platos, hay un adorno central, hay una jarra con jugo, hay unos vasos. Ni usted ni yo vimos la mano que la hizo. Pero ¿quién de nosotros se atrevería a decir que eso es fruto del azar o de la casualidad? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que esto lo puso la fatalidad? Ninguno de nosotros vio la mano, pero todos sabemos que una mano estuvo allí. Estuvo allí. ¿Por qué? Porque eso está denunciando una persona que lo armó. Y aunque usted y yo no lo veamos y no sepamos, la mano estuvo allí. La mano de Dios no se ve, pero la historia y el universo muestra que la mano de Dios está allí, allí. Y no se necesita ser un místico para verlo, ni un iluso, ni un irracional. Hace falta simplemente ser un hombre que no se niegue a la fe. Y yo digo, allí hubo una mano que ordenó todo eso. Y si yo hubiera llegado hoy y hubiera visto esa mesa toda revuelta, con las copas dadas vuelta y rotas allá arriba, yo diría que también hubo una mano allí. Hubo una mano. Aunque yo no la haya visto, la mano estuvo. Esdras no veía con los ojos naturales la mano de Dios, pero él sabía que en la historia estaba la mano de Dios. Ahora escúcheme, hermano, la condición primera de la vida de fe es ver la mano de Dios en los sucesos buenos o malos de la vida. La condición primera de la vida de fe es aprender a ver la mano de Dios en los sucesos buenos o malos y saber que Dios está allí, en el control de todas las cosas. No hay paz en el corazón del cristiano a menos que entienda que Dios controla todas las cosas. La paz que Jesucristo promete, esa paz que Él dice, no como el mundo la da, yo os la doy, es la paz que proviene de la fe, cuando yo confío en que Dios está sentado en el trono y no ha renunciado y maneja todas las cosas, aunque yo a veces no las entienda, aunque yo no sepa las causas. Por eso la definición de fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nos dice la Biblia que Moisés por la fe dejó Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. No lo vio, pero él se sostenía como si lo estuviera viendo. Y la vida de fe es eso,
es sostenernos en Dios y en su voluntad, aunque no lo veamos, como si lo estuviéramos viendo. Y el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Estos son llamados a la fe. La primera es una definición. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Por definición, la fe es ver lo invisible. Es el ejemplo de los hombres de fe. Por la fe Moisés dejó Egipto porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Es el consejo del apóstol: no miren las cosas que se ven, porque son temporales y pasajeras, sino las que no se ven, porque estas son las cosas eternas. Todo lo que nosotros vemos se deshace. Lo que no vemos es lo eterno. No trabajó solo en esta historia Esdras, sacerdote y escriba de Dios, hombre de fe, preparado en la fe, erudito en las cosas espirituales. No trabajó solo, trabajó al lado de un hombre que se llamaba Nehemías y que tiene otro libro en la Biblia. También Nehemías estuvo trabajando en esto. También Nehemías había residido en Persia y también él fue a reconstruir Jerusalén. Y también él tenía un puesto alto en Persia, pero un puesto secular. No era un sacerdote. Llegó a Jerusalén y pudo hacer una obra maravillosa. Pero lo pudo hacer porque un día, cuando estaba sirviendo al rey, porque ese era su trabajo, no se atrevía a pedirle al rey que lo dejara ir a su tierra para reconstruirla. Podía haber sido mal interpretado por el rey. Pero un día el semblante lo delata que tiene algo adentro y el rey le pregunta qué le pasa. Y él le dice: me siento mal por lo que le pasa a mi pueblo. Y el rey le dice: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y le pide y le provee todo. Y él tiene que interpretar esto. Y lo interpreta delante del pueblo y les dice: yo les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y cómo esa mano de Dios produjo ese permiso del rey en mi vida. Ahora, yo miro a estos dos hombres y es un notable contraste los dos. Esdras es un sacerdote consagrado a Dios y un estudioso de la ley de Moisés, un hombre dedicado al espiritual. Pero Nehemías era un laico, ocupado en la política y en los asuntos de gobierno. Y sin embargo, los dos, el que se dedicaba a las cosas espirituales y el que se dedicaba a las cosas temporales, los dos vieron la mano de Dios en su vida. Dios no hace acepción de personas. Por eso dice Esdras: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Todos los que le buscan. Los religiosos como Esdras, o los gobernantes como Nehemías. Los que se dedican a las cosas espirituales y los que se dedican a las cosas materiales. A todos los que le buscan, todos, sin excepción, la mano de nuestro Dios es para bien, para todos los que le buscan. Cuando yo busco al Señor, la mano de Dios se manifiesta en mi vida. Aunque a veces yo no entienda cómo, y aunque a veces no entienda los por qué, la mano de Dios está siempre allí. El rey David, con esto termino, cometió un día un pecado grave,
y se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Y él era un hombre de Dios. Y él dice, cuando cuenta su experiencia, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que Dios presionaba sobre él. La mano de Dios presionaba sobre él, presionaba. Se agravó, tomó peso y presión sobre mi vida tu mano. Y entonces se arrepiente y viene al Señor. Y entonces recibe la palabra del Señor que le dice, te haré entender, te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos. La mano de Dios estuvo para grabarse sobre él en el momento del pecado, pero estuvo también para hacerle entender, para abrir sus sentidos y para darle protección. La mano de Dios nos coloca en situaciones angustiosas para poder obrar poderosamente en nosotros. Y lo colocó a David en una situación angustiosa, y era la mano de Dios la que presionaba. Y lo levantó, y era la mano de Dios la que lo había levantado. Sobre tu vida y sobre mi vida, aunque a veces no entendamos cómo y a veces no comprendamos el por qué, está la poderosa mano de Dios. Nada se le escapa de lo que a mí me pasa. Nada se le escapa de lo que a usted le pasa. Todo está en la poderosa mano de Dios. Basta con mirar con los ojos de la fe. Y cuando usted mira con los ojos de fe, usted va a ver que esa mesa alguien la puso, que alguien ejerce presión, que alguien ordena o desordena, que la poderosa mano de Dios está allí. Cuando yo era muy chico, a 3 cuadras de mi casa, había un descampado muy grande, uno de los últimos que quedaba en la capital, que se usaba como canchas de fútbol. Había allí como 15 canchas de fútbol armadas. Y por supuesto que el fútbol necesita de clima, de tiempo, de todo lo demás, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Así que cuando los días de semana, cuando no había partidos de fútbol, íbamos a aquel lugar a remontar barriletes. Recuerdo que una vez iba yo con mi abuelo a remontar un barrilete, y era un día de niebla, y mi abuelo me dijo, mirá, así es la fe. Cuando remontes el barrilete, va a ir más arriba, y al ir más arriba lo vas a perder de vista. La niebla lo va a cubrir. Pero mientras que tengas el hilo en la mano, no importa que no lo veas, lo vas a sentir. Va a estar allí. Y me quedó esa imagen. La fe es eso. Uno no lo ve, pero siente la tensión que produce el Dios que está allí. No vio David la mano de Dios, pero sintió el peso que lo oprimía. No vio la mano de Dios, pero sintió el poder que lo levantaba. No vemos la mano de Dios, pero la mano de Dios siempre está ahí. Aunque nosotros no la veamos, la mano de Dios siempre está. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry.
Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.